Perfecto, un saludo para la comunidad, un saludo para ti también, Armando. Mi nombre es Antonio Mejía, soy de Colombia, específicamente de Pereira. Yo soy psicólogo de profesión, realmente. Actualmente estoy terminando un magíster en neurociencias y soy docente universitario. Neurociencias, ¿no? Pues felicidades, amigo, y bienvenido. Vamos entonces, bueno, ya este chico, amigos, nos va a contar unas vivencias. Y pues bueno, de paso está buscando a alguien que le logre detallar lo que está viviendo, ¿no, amigo? La Sí, o situación sea, por la que estás pasando. sí, me gustaría también contar con la visión de todos ustedes porque pues precisamente ha sido algo muy personal, algo que ha cobrado mucho sentido últimamente y desde que, no sé, enlacé la historia, pues han pasado sucesos un poco más fuertes. Bueno, la verdad es que es una historia curiosa, es algo que pasó un tiempo y es uno de los motivos por los cuales yo comencé a estudiar psicología. Pues es que históricamente siempre, al menos yo había vivido en un apartamento, papá con mi mamá, yo pues tengo dos medio hermanos, pero ellos son mucho mayores. Era así, un apartamento pequeño, agradable, era un conjunto cerrado, lo que en México llamarían una colonia, creo. Pero bueno, ¿qué pasa? Que ahora recientemente, pues ya que uno es adulto, los papás como que le confiesan a uno cosas y comienzan a tener sentido todo lo que fue pasando. Entonces, bueno, les comienzo a contar la historia. Eso tendría yo unos 11, 12 años, unos 14 años. Ya. Tengo hoy. Normal, es un apartamento pequeño, vivíamos exactamente en el último, pero no teníamos ningún apartamento sobre nosotros. Era un apartamento no viejo del todo, pero sí el techo era de madera, estaba un poquito maltratadito y nada. Yo de pequeño había tenido pues el miedo para dormir solo y todo, pero ya me había acostumbrado, por ejemplo, desde los 8 años. ¿Qué pasó? Comienza la historia, o al menos el referente temporal, lo pongo yo en la medida de la entrada de los murciélagos a la casa. Ya, ok. Resulta que todo era muy normal y como vivíamos en el último piso, encima había una especie de cielo raso, una bodega pequeñita. Una noche, al parecer, una de las láminas, precisamente de mi cuarto, que mi cuarto era el que daba a la ventana, se soltó, entraron murciélagos, anidaban allá. Entonces pues se escuchan los chillitos de los murciélagos, el sonido, la movida y comenzaron a entrar, fue muy extraño. Entonces nada, llamaron a la administración, se hizo el arreglo, se cuadró la lámina, listo. Pasó en el periodo de una semana, se volvió a dañar la lámina. O sea, no se entendía por qué realmente. Así pasó unas 2 o 3 veces, no porque es que nosotros ya llevábamos unos 4 años viviendo ahí, en el conjunto vivíamos en otro apartamento, por suerte mis papás pudieron hacerse propietarios de eso, entonces nos pasamos y llevábamos 4 años viviendo sin ninguna cosa, Sí. y de repente eso comenzó a pasar muy a menudo. El primer elemento, la primera situación en la que se comienza a complicar la cosa, es que una de esas noches, las que se escuchaban los murciélagos y como era una bodega que estaba sobre la casa, ellos entraban por mi cuarto y se escuchaba como pasaban por todo el techo. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Resulta que esa noche fue donde comenzaron a pasar sucesos, cosas, porque se escuchó el peso que cayó ahí directamente, como en el cielo raso. Era muy extraño, porque es que si te digo, es un lugar muy cortico, o sea, uno solo podía entrar acostado. Ya después de la primera parte acostado, sí había un espacio más grande donde pues podías caminar, digamos, encorvado. Y recuerdo que esa noche me quedé yo al pendiente porque escuché ese peso y comencé a escuchar pasos. Y pues obviamente mi primera reacción fue levantarme y salir corriendo. Yo salí corriendo, por suerte el cuarto mío está justo al frente de mis papás, salí, los desperté, grité que había escuchado pasos. Y bueno, las reacciones fueron muy distintas. Mi mamá siempre ha sido una mujer muy comprensiva, mi papá es un hombre un poco más estricto, entonces la reacción de él fue decirme, no, pues que son pendejadas. Sí, pues yo les pedí que fueran al cuarto, que revisaran, no, deja la bobada, que esos son los murciélagos, todo. Sin embargo, esa noche no la pude dormir, estuve al pendiente y pues, paraba, o sea, habían momentos en los que paraba, pero cada tanto volvía a escuchar los berracos pasos. Ese fue el principio, porque de ahí en adelante comenzaron a pasar otros sucesos incómodos. Fue posteriormente, sí, el tema de los murciélagos se hizo tan complicado porque es que ya no bastaba con sellar la entrada, porque siempre de una u otra forma se caía la lámina. Entonces decidieron poner una luz y comenzar a reacomodar un poquito, como para que ellos no se amañaran y no pudieran anidar allá adentro. Sin embargo, seguía sucediendo. Y van a suceder algunos otros elementos, algunas cosas incómodas en la casa. Normalmente el tema de que se escucha como que tiran una canica pues es bastante normal y yo he leído que pues es un tema de las tuberías y demás, pero más allá de eso se comenzaron a escuchar los ruidos en la sala, como que movían las sillas, el comedor también como que lo arrastraban. Normalmente en la mente de un niño es mucho más fácil cuando uno se imagina las cosas.
Sí, pero yo creo que el punto que comienza a cambiar el tinte es que lentamente comencé a escuchar que mis papás se levantaban en las noches porque ellos también escuchaban las cosas. Entonces, al ser un apartamento pequeño, recuerdo en varias ocasiones que se escuchaban bastante los ruidos y escuchar diciendo, los escuchaba hablando, obviamente susurrando, mi mamá diciéndole, Ramón, vaya y revise, ¿qué es lo que está sonando? Él le decía, no, de otros apartamentos, porque pues están cerca, pero tampoco tanto, uno alcanza a distinguir los sonidos. Que él escuchaba, prendían las luces, él iba a una ronda y eso comenzó a pasar más a menudo. Y pues para mí era más difícil, yo no me despertaba en esos momentos, pero, o sea, pasaba. Y eso no era algo que había pasado habitualmente, para uno decir, listo, no era el resto de apartamentos, es un sonido habitual, comenzó a pasar desde entonces. Esas son las cosas que yo antes creía como que eran muy diversas en el tiempo, pero ahora hablando con mi papá especialmente, pues que ya es la visión de adulto a adulto, pues he podido reconstruir eso. Incluso, pues yo me quedaba solo muy a menudo. Entonces nosotros teníamos una mujer, una señora que nos ayudaba con todo el aseo y que me cuidaba para esa época. Pues yo ya me podía quedar solo, pero ella llevaba unos años con nosotros. Lucía. Me acuerdo que una vez Lucía tuvo una experiencia muy fuerte y es que ella estaba lavando platos en la cocina, es la entrada y después está la cocina. En tu mismo departamento, ya. Lo mismo. Lucía escuchó que entró mi papá, escuchó que abrieron las llaves, escuchó los pasos, escuchó que entró hasta su estudio, dejó sus cosas y ella lo saludó, buenas, don Ramón, ¿qué tal? Lo escuchó pasar y al rato escuchó otra vez que abrieron la puerta, ella se volteó para ver quién era y era mi papá. Entonces ella se le hizo supremamente raro. La verdad es que le preguntó, ¿cómo así, don Ramón? Usted no había llegado. Le dijo que no y esa mujer quedó pálida. O sea, de verdad, revisó en toda la casa, o sea, fue una situación fuerte, al menos para ella. Ella revisó debajo de las camas, revisó en todas partes porque ella de verdad aseguraba que había entrado alguien. Y así eran cosas de ese tipo. Incluso Lucía en un momento se enfermó y fue su hermana Consuelo a reemplazarla y ella no duró allá. Específicamente porque mi papá es un estudio, o sea, eran 2 cuartos, baño y el estudio de él, donde él trabajaba, porque pues él es profesor también. Ya. Tenía una persiana grande en la entrada cuando él quería estar solo allí. Y dice Consuelo que una vez pasando por el corredor esa persiana se subió sola. Y ella dijo que ella no aguantaba eso, ella sí le daba mucho susto y salió y se fue. Entonces dieron un reemplazo provisional. Entonces más o menos esas eran las situaciones que se estaban dando inicialmente, hasta que hubo un punto de quiebre fuerte. Lastimosamente yo no sé qué pasó ese día al punto del quiebre, pero recuerdo despertarme, o sea, aún estaban las luces prendidas de la casa y estaba mi mamá hablando muy agitada, o sea, como que hubiera llorado. Yo me asomé, abrí la puerta y estaba mi mamá allí pegada del cuarto, porque como les dije eran cuartos así, mirando hacia la sala, estaban las luces y estaba mi papá como revisando. Entonces yo le pregunté, ¿qué pasó? Y entonces mi mamá reaccionó de manera nerviosa, pues ahora es que uno puede desenvolver esos hechos. Y recuerdo que me dijo, no, hijo, con la voz temblorosa, es que vino en la lagartija. Y pues mi mamá le tiene miedo a las lagartijas, pero eso era normal en la casa, muy, muy común. Entonces la verdad esa noche fue fuerte, no sé qué habrá visto mi mamá, ella nunca me lo confesó, nunca me dijo, pero cambió totalmente. O sea, esa noche me dijo, yo ya me iba a volver a acostar y ella me dijo, no, duerme conmigo hoy. Y efectivamente, nada, yo me acosté con mi mamá, ella se acostó conmigo porque era muy extraño, la verdad, para la época. Mi papá se quedó despierto un rato, recuerdo esa noche, y debió haberse quedado a dormir en su estudio. Pero sé que es el punto de quiebre porque al otro día o al transcurso de la semana decidieron reparar todo el cielo raso. Entonces se vino un proceso donde pues íbamos a dedicar el tiempo, necesitábamos salirnos porque iban a tumbar todo eso, lo iban a organizar. Y curiosamente, o sea, es difícil encontrar apartamentos allá disponibles. Sí. Y fue más curioso que preciso, o sea, los apartamentos, el 5.º piso tiene 2 apartamentos, 4.º piso 2 apartamentos y así sucesivamente. El del 5.º piso, justo enfrente de nosotros, estaba desocupado. Bueno, entonces nos pasamos allá y no sé, o sea, normalmente te piden contratos de arrendamiento donde sea más largo el tiempo y demás, pero un mes nos permitieron quedarnos allá. ¿Qué pasó? Que como les dije, yo ya dormía solo y había problemas cuando yo me despertaba, o por ejemplo la noche de los pasos, mi papá se enojaba y todo, pero bueno, era más o menos eso. ¿Qué pasó?
Todo ese mes que estuvimos en ese apartamento, mi mamá no me dejó dormir solo. Todas las noches dormía con ella y normalmente yo me despertaba solo o sea, ellos me despertaban pero volvían y se acostaban porque yo me levantaba como a las 5:30 para ir al colegio, pero ella se despertaba y se quedaba conmigo cuando yo estaba desayunando, o sea, mantenía pendiente de mí. Y la otra cosa es que pues por la falta de Lucía, porque Consuelo no continuó, pues yo ya en algunos momentos me quedaba solo. Conseguimos a alguien que estuviera, pero estaba a medio tiempo, estaba en la mañana, llegaba a las 12, 1 de la tarde, me esperaba que yo llegara del colegio para pues que me dejara la puerta abierta y ya, yo entraba y me quedaba solo. Sin embargo, en ese apartamento tampoco me permitieron quedarme solo. ¿Cuál es el asunto? Pues ya va a cobrar sentido porque ese cambio no lo sabía yo. Cuando volvimos entonces ya al apartamento después de un mes, sí se había organizado el problema de los murciélagos, se había solucionado, el techo lo cambiaron totalmente y ahora sí era una bodega arriba donde se podía subir, casi que lo habían acomodado, fue un cambio bastante amplio. Y ya no se escuchaba el sonido de los murciélagos, pero comenzó a pasar un suceso fuerte. Y no sé, o sea, a mí la verdad es que todavía me produce mucho miedo hablar del tema, es que yo comencé a tener sueños repetitivos. Sí. Y el sueño repetitivo entonces es una dinámica interesante porque normalmente responde como a la información que nosotros vemos normalmente, ¿sí? Recogemos un poco de eso y eso es lo que aparece en los sueños. Sin embargo, este era extraño y era fuerte porque comenzaba a lo largo de las 5 o 6 de la tarde, donde el cielo se ve un poquito gris, ya está un poco opaco, pero todavía no está oscurecido. Y yo estaba acostumbrado a estar solo. Entonces se iba la luz y comenzaban a escucharse otra vez los ruidos de la sala, los que se escuchaban de noche, pero en esa hora. Entonces, la verdad que me daba bastante miedo en esa situación. Obviamente les estoy contando el contexto del sueño. Cogía yo mi Nintendo, era un Nintendo, me encerraba en el baño y me quedaba allí. Ruidos continuaban. Llegaba yo, abría la puerta, me asomaba por el corredor, veía. Y allí, porque el corredor era un corredor grande, estaba el estudio de mi papá y en el fondo estaba mi cuarto y el cuarto de ellos. Terminaba en un arco y había una figura de pie. La figura de pie era bastante alta, o sea, es un corredor. Yo en ese momento mido un 80 y algo y todavía no alcanzo a eso, entonces imagínate la altura. Tenía como una gasa, como esos disfraces tradicionales de fantasmas, solo que es una gasa, una blusa con 2 huecos, pero estaba hecho de gasa y por dentro se podían ver un par de ojos amarillos muy marcados y como una piel café. Sí. Entonces, claro, mi reacción en el sueño siempre es la misma. Yo cerraba la puerta, me asustaba, o sea, todo era el proceso y me quedaba ahí. Yo decía, bueno, es tarde, o sea, apenas son como las 5 o 6 de la tarde, la gente está allí, y dejaba de escuchar los ruidos en la sala. Entonces mi plan era comenzar, salir corriendo, abrir, y como eran apartamentos allí, comenzar a gritar, pedir ayuda. Yo abría la puerta, miraba para la sala, no había nada, o sea, ya no estaba, y salía corriendo. El punto es que en medio corredor dejaba de avanzar, y cuando me volteaba, o sea, volteaba a mirar para atrás de mi cuarto, porque en ese caso mi cuarto era el que tenía acceso a la bodega arriba, iba apareciendo la figura, o sea, le tocaba encorvarse para pasar por las puertas y se paraba en medio de los 2 cuartos, en medio del corredor, y tomaba una posición como la Virgen. Y entonces pues yo dejaba de avanzar en ese punto, comenzaba a volverme y me levantaba gritando. O sea, era una situación difícil y era una situación tan compleja que no, yo ya no podía dormir el resto de la noche. ¿Qué pasaba? Que normalmente pues un sueño lo tiene cualquiera, pero un sueño no lo tiene 3 o 4 veces a la semana una persona. Exactamente el mismo sueño. Sí. Y pues claro, eso dificultó otra vez las situaciones en la casa, porque la reacción de mi papá siempre era enojarse. Yo mantenía castigado para esa época, entonces él me sentaba en la sala a leer. Y todo se puso muy, muy horrible. O sea, yo no podía estar solo en las tardes, por las noches no era capaz de dormir porque siempre me enfrentaba al mismo sueño. ¿Qué pasó? Que pues era más o menos en las madrugadas esas situaciones. Aquí es donde se va cambiando y se va poniendo un poco más fuerte la situación. Es que yo tenía el recuerdo y estaba convencido de ello, de que la situación por la que literal me llevaron al psicólogo, o sea, ya de por sí era fuerte el contexto. Ya ellos estaban considerando, incluso pues, se hicieron algunas excepciones. Mi mamá en algunas noches me permitió dormir allá con ellos y demás, pero pues no podía ser de todos los días porque era un sueño de verdad. Fueron 2 o 3 semanas completas así. Una pregunta, amigo Antonio. En este inter, ¿tú ya habías vuelto con tu familia al departamento que ya habían arreglado?
Ya, ya no estaban los murciélagos. No, yo no sé. Ok, adelante. Listo. ¿Qué pasa? Que en esas mañanas, como te dije, a mí me despertaban y yo me despertaba solo, común y corriente. Las puertas de la casa rechinaban porque eran puertas de madera viejas, pero bueno, entonces me despertaba mi papá, él prendía las luces de la casa pues para que no me volviera a dormir. Y yo estaba allí desaperezándome, eran como las 5:30 de la mañana, estaba supremamente tranquilo. Curiosamente había dormido bien una de esas noches. Entonces yo me desperté, estaba ahí cuando me cayó una almohada, como si lo hubieran tirado desde el corredor. Puede ser una pendejada y qué pena, pues mi reacción en esas situaciones es reírme, porque es como que la siento muy fuerte, pero bueno, me cayó la almohada, yo lo tomé muy extrañado, entonces me paré creyendo pues que me lo había tirado mi papá, pero no, ellos ya se habían encerrado, yo escuché cuando se cerró la puerta y como les dije eran puertas de madera que, o sea, se abrían y era un proceso, o sea, se escuchaba, no había así, no había podido tirarla, salir corriendo, cerrar la puerta porque se escuchaba todo. Entonces aquí es donde la historia tiene dos cuestiones distintas. Supuestamente estaba convencido de que yo simplemente me había parado sin más, abría la puerta de ellos, les preguntaba y les decía pues que si me habían tirado una almohada y yo les insistía con el hecho. Y a mí se me había hecho muy raro que precisamente con eso ahí se hayan tomado la decisión de llevarme al psicólogo, porque según yo lo había hecho muy calmado, me había preguntado. Sin embargo, yo creía que también era parte de esos recuerdos que a veces se hacen un poco borrosos, pero aquí es donde entra el hecho más difícil. Cuando yo me acerco al corredor, porque eran las luces del corredor prendidas, la sala todavía estaba un poco oscurecida, me cuenta mi papá desde la perspectiva de él que yo reaccioné agresivamente, yo me tiré contra esa puerta y grité, comencé a gritar desesperado, lloré, que ese día, o sea, ni siquiera me fui al colegio, me llevaron donde mi tía que vivía cercano, y ahí fue que decidieron llevarme e iniciar un proceso psicológico. El recuerdo es directamente que yo vi esa cosa allí en la sala. Es decir, que tu papá te vio que tomaste esa reacción, pero tú estabas viendo a esta presencia y él no. No, es que ese es el asunto, él estaba encerrado, o sea, la reacción de ellos, porque es distinta, o sea, fue el contexto, yo tenía memorizado y yo simplemente había abierto, había preguntado, pero no sé si fue un proceso que reprimí esa situación, pero para ellos como, o sea, según lo cuenta mi papá, es que yo reaccioné, yo comencé a tocar esa puerta, casi que la tumbé a los gritos, desesperado. Bueno, ya mi papá entonces me refiere que yo reacciono agresivamente, que esa situación no es algo que yo había asociado a un sueño, una dinámica, sino que efectivamente la vi y cada vez veo más ese proceso. Sí. ¿Cuál es el asunto, gente? Que esa cosa al ser tan larga, o sea, tengo el recuerdo patente de ver en la sala, en una esquina, encorvada, al lado del sofá, como si estuviera así escondido, desde allí mirando. La diferencia entonces, y aquí es donde va cambiando un poco las cosas, es que ahí ya no tenía la gasa. En el sentido simbólico que lo podríamos decir, es curioso que en toda mi infancia y el recuerdo que yo tenga del sueño, precisamente esa cosa tenía la gasa, tenía un velo como algo que lo tapaba, y más desde una medida tan infantil como ese disfraz de fantasma que se veía desde los dibujos, y que ahora que yo estoy reviviendo esos procesos ya de adulto, pues yo no sabía que me iba a enfrentar con eso otra vez, ya no lo vea con la gasa. O sea, el sueño era así, porque es lo que pasó, pero ahora que revivo esa situación, era una mujer. Era una mujer, ¿le viste las facciones? Era una mujer muy delgada, o sea, aparte era la misma cosa, era muy alta, de verdad que se veía como una persona muy desnutrida, como si tuviera una anorexia, de dedos alargados, las manos, de cabello negro, esos ojos brincones, o sea, hundidos, porque la piel estaba muy... Recuerdo mucho eso, y a mí se me hacía muy curioso porque yo en el sueño siempre lo atribuía como era una figura femenina, porque a mí me lo preguntaban normalmente, pero como tenía la gasa yo no era capaz de discriminar, yo lo decía por la imagen y la posición, como que la tomaba y parecía una virgen, pero pues ahora tomo un poco más de sentido el haber visto eso. Y claro, de esa reacción me llevaron al psicólogo, yo tuve un proceso, fue bastante largo. Gracias a ese proceso pues yo decido estudiar psicología, pero bueno, aquí es donde comienzan a pasar cosas y comienzan a mezclarse los hechos. Resulta que el apartamento de enfrente estaba desocupado porque ahí vivía antes una pareja con dos niños. La pareja si no estoy mal, era un exjugador del equipo de fútbol que nosotros tenemos aquí en la ciudad. Ellos, pues, era una relación donde gritaban mucho, peleaban mucho, había muchas situaciones. Terminaron separándose, ella siguió viviendo ahí con los tres muchachos. Yo recuerdo haber jugado con ellos y todo, eran más o menos de mi edad.
Ellos, posterior a eso, no sé qué pasó, el papá, ella tomaba mucho, tenía sus situaciones, como que se separa, el hombre se queda con los 3 niños y ella queda sola ahí, en esa parte. Ella sigue viviendo alrededor de 2, 3 meses. ¿Y qué pasó? Que se suicidó, hombre. Se suicidó. Ahí mismo, en el departamento. Correcto, en ese apartamento. Y o sea, lo digo así porque o sea, cambia mucho la historia. Y pues precisamente más o menos por esa época que se suicidó fue que comenzaron a pasar las cosas en la casa. Oye, Antonio, ¿supiste cómo fue eso de que se suicidó? ¿Se suicidó? Pues yo, como he vivido allí toda la vida, he tenido mucha confianza con los porteros que llevan mucho tiempo, mucha trascendencia y han sido muy amables. Por eso es que también me contaron y pudimos charlarlo, pero eso fue información que se tuvo muy debajo de la mesa. ¿Por qué? Porque le quita valor al apartamento y le quita valor al bloque y en general al conjunto. Claro. La mujer al parecer se colgó en la sala. ¿Qué sería? ¿Del ventilador o del...? Al parecer hizo un roto ahí en la viga porque creo que sobresale y ahí se colgó. Ajá. Recuerdo, o sea, eso sale más de los hechos, pero sí recuerdo llegar a ese apartamento. Era un apartamento también viejo, pero me parecía horrible la sala porque tenían un candelabro gigante. O sea, eran apartamentos pequeños y el candelabro se veía horrible y no me gustaba la sala. Y precisamente pues ahí es donde se suicida esa mujer. Y pues coge fuerza en la medida de que todos los hechos que comienzan a suceder en la casa coinciden con el suicidio de la mujer y obviamente eso me lo ocultaron, eso no me lo dijeron ni me lo iban a decir, o sea, fue ya ahora más grande, mi papá en incidencias y ahí tiene todo el sentido de por qué preciso ese mes mi mamá no me dejó dormir en ningún momento ni me dejó estar solo en ningún momento en esa casa y no sé si tendrá alguna relación con lo que ella vio o tal vez la noche en la que ella se despertó fue el suicidio de esa mujer, no tengo la menor idea, no puedo llegar a eso, pero es que fue un hecho allí, o sea, claro. Ponle 5 pasos. Y pasaron cosas y pasan cosas en la casa con esa figura femenina porque de allí en adelante como que se calmó un poco, volvimos a la normalidad después de ese proceso, fue un proceso psicológico de 3-4 meses, pudimos seguir normalmente, de vez en cuando se seguían escuchando estos temas encima se escuchaban algunas cosas, pero bueno, no le poníamos tanta atención, intentábamos seguir con eso. Pero recuerdo que un primo menor que yo iba a menudo a la casa a quedarse en vacaciones y recuerdo que una de las veces, o sea, menor tampoco, yo le llevo unos 2 años de diferencia. Él estaba haciendo algo en la cocina, mi mamá estaba viendo televisión en su cuarto, yo estaba en el mío, cuando apagó la luz y vino corriendo directamente, pálido. Sí. Llegó y miró a mi mamá y le dijo: tía, hay una mujer en la cocina. Y bueno, y entonces directamente pues fue la reacción, nosotros nos asustamos. Ahora eso normalmente fue un recuerdo que simplemente quedó de eso. La cocina se volvió un lugar incómodo y de niño la experiencia de que uno apaga la luz y sale corriendo, pues uno lo asocia a eso, al miedo a la oscuridad, a la imaginación. Pero ahora, como les dije, que voy hilando todos esos elementos, como que coge más sentido. Pues mi mamá sí le dijo que no, que esas bobadas, pues revisó y todo, pero en general la cocina era una parte fuerte de la casa. Y se me ocurrió que originalmente el acceso al cielo raso, antes de que modificaran toda la estructura de la casa, era desde ahí. Eso hasta esa medida. Hablando ya con los porteros, después de que contara esa historia, resulta que también comenzó a pasar algo, porque a menudo llamaban desde la portería, mi papá salía, revisaba, y resulta que ellos cuentan que para la época a ellos no les gustaba dar ronda. En el bloque en el que nosotros vivíamos, el 7, precisamente es el último, el que está más a la esquina. Ya. Porque, mira, esta es la puerta de nuestra casa, esta es la puerta de la casa de la mujer, y en la mitad de ello está el corredorcito y una ventana. Ellos comenzaron a decir que ahí directamente se asomaba una mujer. Ahora, aquí la historia pues ya cambió un poquito, y desde que la conté he ido recibiendo algunas retroalimentaciones, pues que me gustaría también contar con la opinión de ustedes desde esa visión, porque también desde mi carrera y desde mi posición pues yo intento ser muy escéptico con esto, pero ahora se me sale de las manos y yo pienso que ha sido algo muy gigante. Aparte de otro recuerdo que yo consideraba muy aparte, y entonces de ahí se van encadenando varias cositas, que cuando hicieron esa remodelación también hicieron una limpia.
yo lo había pedido desde hace mucho tiempo porque pues uno de niño se asusta mucho y todo, pero era un tema pesado. Mi mamá, que fue como la que vivió también esa experiencia, ella sí, llevábamos a un padre, se echó sal por la parte de arriba. Yo no estuve muy presente en esa situación, pero estuve al pendiente. Y desde eso, o sea, en mi casa no somos muy católicos, es más, no somos católicos. Habían imágenes, pero mi mamá pues trajo, ya habían unas 2 o 3 imágenes de la Virgen precisamente, y había una que estaba llena de agua bendita, entonces intentamos mantener agua bendita en la casa. Lo que te digo es bastante extraño, porque en serio, ninguno en la casa es católico. Fue respecto a ese cambio. Esas son las cosas pues que pude preguntar después de esto. Y mi mamá me entregó una muleta. Bueno, 2 amuleticos. Me dijo que por favor los tuviera allí pendientes, que yo comencé a cargar en mi billetera desde ese entonces, y los comencé a cargar para siempre. Ella me había dicho que los amuletos yo no podía decirle a nadie qué eran. Mamá, pues estoy con todo el cariño, es una persona rara. Eran una imagen, una figurita de una cruz, no sé si doradita, pero el que se me hacía muy raro, nunca lo entendí, y si ustedes saben, pues me gustaría escucharlos también, era una estrella roja. ¿No los tendrás a la mano para mostrárnoslo? ¿Se podrá? No, porque aquí en la otra parte fuerte de la historia. A mí hace un mes me robaron precisamente con 2 compañeros. Estábamos en el carro, fue una experiencia bastante fuerte porque nos robaron con armas, fue difícil. Y entre eso se llevaron pues mi billetera, el celular, se llevaron muchas cosas. El asunto es que en la billetera estaban esos 2 amuleticos. Y yo creo que he comenzado un poco para atrás, he estado más irritable. Yo no lo había dicho hasta que precisamente anoche con una amiga pude hablar estas cosas y me noté eso. Yo no había hecho esa relación, no había hecho esa suma. Los había tenido toda la vida. Es que en serio, para toda billetera siempre andaba con eso. Una vez se me dañó la estrella, le dije a mi mamá y mi mamá me la entregó otra vez. Una estrellita roja. Es una pendejada, era un rojo muy brillante, como plastificado. Sí. Pero pues yo creía en eso y lo cargaba. ¿Esta estrella cuántos picos tendría? 5 picos. 5 picos, ok. Me han preguntado mucho si era la estrella de... Pues me preguntó mi amiga anoche que si era la estrella de David, creo que es. Sácame de una duda. ¿La punta da hacia arriba, la principal, o da hacia abajo? Hacia arriba, ok. Y quiere decir que abajo dan las otras 2. Correcto. Ok. Mi mamá, como te digo, nunca fue muy creyente, pero en esas situaciones como que ella respondía, ella no intentaba. Incluso pues posterior a eso, eso ya pasó más recientemente. Yo tuve una pareja, nosotros terminamos muy regular, y al parecer ella y la familia eran conocidas como las brujas del pueblo. Entonces me dijeron, a mí me comenzaron a decir, no, es que usted está muy raro, está muy así. Una señora me dijo, no, es que usted le hicieron brujería, le están haciendo cosas. Yo hablé con mi mamá, obviamente la reacción inicial, ella no, pues Antonio, esas bobadas, entre más crea usted en eso, pues más poder le da. Sin embargo, a los 2-3 días ella llegó de la nada y me dijo, Antonio, coja todas las cosas que le regaló esa niña, y hicimos una cosa extraña, las partimos a la mitad, decimos te bendigo, te rezo, te perdono, te agradezco, y las quemamos todas. O sea, lo cuento es para que vean que mi mamá era de esas situaciones y de esas cosas. Entonces los amuletos como que tenían algo de fuerza. Yo pues intentaba no creer en eso y la mayor parte del tiempo se me olvidaban. Incluso en el robo pues yo quedé pendiente de mis documentos, de todo. Nunca pensé en los amuletos hasta hace poco. Y de verdad, o sea, me volví una persona como más aislada, más irascible, más irritable. Se me ha hecho difícil desde entonces. Y yo no he hablado de esta situación con ella, yo no lo he comentado, pero pues ayer con mi amiga como que la conclusión sería mencionarle eso directamente, que los perdí, que he comenzado a sentir que han pasado algunas cosas raras, porque cuando nos vamos a las causas aparecen varias cosas siempre. Muy bonita, mi amiga me decía que ella decía que ya no creía que yo tuviera algo encima porque ella veía mucha luz en mí o cosas así, y en general nunca había pasado nada. La otra vez que tuve una pareja, esta misma expareja intentó seguir haciendo cosas, pero nunca me pasó nada a mí. O sea, la verdad, yo estuve y he estado protegido de esas cosas siempre, desde eso, y ahora es que lo veo en perspectiva y lo atribuyo mucho, pues a lo mejor esos amuletos. Pasa entonces, sí, pues que desde entonces yo he sentido que he ido un poquito de eso, ya les he especificado de para atrás, pero también en la casa han pasado cosas raras. Sí.
Eso era un apartamento propio, era algo que nosotros acomodamos mucho, pero lentamente nosotros fuimos buscando salir de ahí. Yo ni siquiera, o sea, yo vivo con una tía en este momento, yo ya no vivo ahí. Mi mamá se fue para el extranjero, va a volver y todo, pero nunca nos sentimos muy cómodos, y posterior a eso ellos tenían una relación buena. Comenzaron a pasar situaciones heavy, situaciones de peleas muy fuertes que incluso se dejaban de hablar un mes, 2 meses, que uno pensaría que es el flujo normal de las relaciones y está bien, o sea, también puede ser, pero ahora que como que todo va coincidiendo, todo se va relacionando, como que yo, no sé, hombre, es como que le voy adjudicando cada vez más cosas. Oye, si tu mamá te dio el amuleto este que mencionas, ella no... Ah, pues dices que no está, ¿verdad? Ahí contigo. Ser el extraño. Ya. Y no, o sea, ella nunca habló de estas cosas conmigo, o sea, ella era distante en esos sentidos. Salía, me decía, yo le intentaba preguntar que me contara más al respecto y no. Entonces, en posibles planteamientos, también hay una situación súper extraña que yo no le puse mayor cuidado. Es que alguna vez estaba en la registraduría haciendo mis vueltas. Normalmente eso es muy demorado. La registraduría es el lugar donde aquí en Colombia sacamos documentos. Y pues yo soy bueno para hablar con la gente, especialmente con la gente mayor. Entonces estaba con una viejita al lado y nos pusimos a hablar, chismosear, cosas sencillas sobre el clima, sobre la demora con esos documentos, las cosas. Y recuerdo, o sea, esto es una de las cosas frías. Ella me dice, joven, yo le voy a decir algo, pero por favor no se enoje, o sea, ¿le puedo decir algo? Yo le dije, no, claro que sí, mi señora, hágale, no hay problema. Y lo que me dijo me descalabró mucho, o sea, ella descalabró, es un término que utilizamos aquí, perdón por ser tan coloquial, pero, o sea, como que me dejó muy frío. Es que ella me dijo, joven, a usted lo han perseguido demonios. Ah, caray. Y entonces ella dice, ¿y usted sabe a qué me refiero? ¿Y qué le contestaste? Claro, de una pensé en el sueño. O sea, es la única experiencia que ha sido así tan pendiente y que ha aparecido en todas las situaciones y que ha estado así. Y yo le explicaba, hice una pregunta que hago a menudo, que nosotros cuando sentimos miedo lo adjudicamos a una imagen. O sea, cuando uno está solo en la habitación, que se despierta y mira a ver si ese tumbo de ropa que uno tiene en la esquina realmente es una figura o algo, uno adjudica esa imagen. O cuando está en las oscuras y no sabe qué algo y se imagina como que algo, uno siente una mirada o algo, uno tiene una imagen de miedo, gente, ¿sí o no? Y la imagen de miedo mía siempre terminó siendo eso, esa figura blanca de esos ojos saltones, marcadas de ahí en adelante. Y al día de hoy, o sea, en la casa en la que yo vivo ahora, pues yo me siento muy bien, pero de vez en cuando yo me acuesto tan tarde, tipo 1, 2 de la mañana, a veces bajo a la cocina, apago todas las luces, me voy y desde el cuarto del fondo siento eso. Y es como que uno lo siente y adjudica que está ahí. Obviamente, en mi posición y desde mi carrera yo pienso y planteo, no, pues simplemente estoy mentalizado, no sé, es el susto desde eso y lo atribuyo a esa imagen. Y me da más miedo porque, o sea, esta historia que les conté y lo que sucedió y todo, pasó muchos años antes de que pasara la película, que a mí, en lo personal, yo no soy capaz de verla. He intentado hacer de sensibilización, o sea, verla a menudo como para perderle el miedo, pero no soy capaz. ¿Cuál es? El Conjuro 2. Directamente a mí lo que me genera, y yo lo asociaba, yo decía, no, o sea, no es esa cosa, y generalmente utilizo esa analogía para que la gente entienda más o menos qué era lo que yo veía. ¿Por qué lo asocio? Porque era una figura blanca, o sea, se veía oscurecida como la piel podrida, pero igual es algo blancuzco, alto, y de verdad que yo no suelto de eso, sabiendo que pues yo no era de una familia católica que en ese sueño apareciera y que preciso hiciera esa forma de la Virgen. Por eso siempre lo atribuyo a ese contexto, a lo que me dice lo que me dijo esa mujer. Yo no le pregunté más, o sea, yo sí. Bueno, yo le dije de antemano, pues como así, señora, ¿a qué se refiere? Ella me dijo, ¿usted sabe de qué le estoy hablando? Y me dijo mucho, porque esas cosas están allí. ¿Esto que te dijo esa persona fue hace cuánto tiempo? Estaba yo cumpliendo mis 18 años. Es decir, fue hace 6 años aproximadamente. Yo lo dejé pasar, luego le habré contado a mi mamá, le habré contado a algunas cuantas personas, pero no le habré dado mucha más relevancia. Que siguió, que yo le conté el sueño porque automáticamente me lo trajo a colación, ella me dijo eso. Pues también me dijo recen mucho y todo. Yo lastimosamente a este momento tampoco, obviamente, con esas experiencias no niego la existencia de Dios ni nada así por el estilo, pero no soy una persona que esté rezando o que lo haga constantemente. Entonces nada, en la casa fueron ese tipo de situaciones, respuestas y cosas a teorías que más o menos me estuvieron comentando las personas ahora que estuve intentando profundizar eso. Me decían que a lo mejor el suicidio de esta mujer no había sido causado por
O sea, no era la causa de esto, sino que a lo mejor había sido o había tenido relación con lo que estaba allí. He intentado darle distintos matices históricos. Usualmente yo vivo en una zona donde tradicionalmente eso eran haciendas muy grandes y usualmente haciendas de traquetos, lo que llamamos aquí los narcos. Para la época eso se utilizaba y más o menos para el 2000 eso era muy poco poblado. Me cuento, pues yo no recuerdo mucho, o sea, todavía no sabía, teníamos un barrio enfrente y todo eso, y ya hace unos 30 años eso era una finca allí. Entonces, no sé, posibilidades salen desde ahí. La cosa que en la cocina precisamente se ubica esa situación y que nosotros no somos los primeros dueños de ese apartamento. Ese apartamento lo entregaron muy barato, yo nunca supe bien de quién había sido, pero recuerdo que ese apartamento no me gustaba cuando inicialmente fuimos y tuvimos que hacerle varias remodelaciones antes de pasarnos. Supuestamente ahí vivía un doctor y creo que las situaciones siempre son extrañas, o sea, son similares. Ahí vivía un doctor que tenía un hijo, tenía a su esposa y otra vez como que se separaron, hubo toda la situación, el doctor se quedó solo hasta que decidió vender el apartamento. Y levemente pues en mi casa pasó lo mismo. Pues yo me siento la verdad un poco incómodo hablando de eso, pero pues yo creo que es importante para la historia porque ya más que un tema paranormal o que de pronto puede ser relacionado, como les había dicho, tiene esa interacción, es un tema de la situación familiar. Sí, pasó lo mismo, la situación se volvió, o sea, insostenible, terminó mi mamá yéndose al extranjero, yo terminé a vivir con mi tía y mi papá se quedó viviendo allá solo. Tú, otra vez, ¿tu mamá se fue al extranjero, tú te fuiste con tu tía y tu papá se fue solo? Se quedó viviendo solo en el apartamento. Vive en Ya. Bueno, es un tema personal el por qué se separaron, ¿verdad? O sea, lo que les dije a ustedes, que lentamente es una relación muy conflictiva, que se mantuvo al pendiente, que habían discusiones muy largas durante muchos meses y cosas así por el estilo. ¿Qué pasa? Que yo he sentido que mi papá ya va para un año solo en el apartamento y él ha ido muy para atrás. ¿No lo hace cuando lo visitas no percibes nada? Sí, o sea, a mí me da un poco de tristeza en el sentido de que yo les dije que el apartamento era un lugar bonito que construimos, en el que pues viví toda mi vida. Yo realmente me fui allá hace un año. Hace un año fue que decidimos todos salirnos. Yo en otras ocasiones ya había vivido por fuera, pero volví a la casa. Pero ya está totalmente acabado. El apartamento todo, o sea, se está perdiendo. Incluso él mantiene las puertas de los cuartos cerradas. Él no entra a los cuartos. Entré yo a mi cuarto y me di cuenta de que habían vestigios, o sea, como de las polillas, habían varias muertas y todo. Estaba ahí esa situación. Se me hizo muy curioso porque, pues, mi papá, a pesar de que es un hombre mayor, o sea, el trabajo común y corriente, es una persona súper organizada, súper limpia, pero como que todo se está cayendo, lo está dejando perder. Y él, efectivamente, si yo me he sentido más irritable, más cansado, él lo ha sentido 20 veces. Yo intento estar pendiente, pero normalmente cuando voy siempre termino en una discusión porque él no tolera que se le hable de cosas. Como les digo, yo creo que ahora últimamente y precisamente desde que se perdieron esos amuletos es que he vuelto a sentir como ese miedo más cercano cada vez, dificultades para dormir. Incluso ahorita te comentaba antes del inicio, ayer no dormí casi nada, o sea, ayer llegué tarde, se me dificultó acostarme, o sea, llegué como a las 2 de la mañana, me demoré hasta las 4, estuve dando vueltas, había una tormenta muy fea y así sucesivamente, no estoy descansando bien, estoy más ojeroso de lo normal y yo decía, bueno, puede ser por el trabajo, puede ser por el inicio del semestre, pero está ahí. ¿Tú vives solo? No, en ese momento con mi tía, por suerte, pero antes y yo disfrutaba mucho estar solo, o sea, en este momento vivo pues porque tengo que pagar la maestría y no me alcanza, pero yo disfrutaría y es mi objetivo vivir solo. Cuando lo hice pues me encantaba, pero ahora me da miedo. Ella de vez en cuando se va donde los hermanos de ella, donde mis tíos, pero ahora me da susto. Yo normalmente pues andaba por mi casa común y corriente, pero ahora cojo a mi gata y nos encerramos aquí en la habitación. De bajar prendo todas las luces, pero vuelvo. Realmente ella solo se ha ido una vez desde entonces, pero sí, yo era más tranquilo al respecto. ¿Pesadillas has tenido últimamente? Ahí hay otra diferencia y otra cosa extraña. Yo no recuerdo lo que sueño, pero sé que sueño porque no descanso. Ya. O sea, me levanto muy agotado, me levanto muy, no sé, como si hubiera estado haciendo cosas toda la noche. Entonces yo sé que sueñé, pero no recuerdo. Pero antes sí, o sea, de verdad que los recuerdos que yo tenía precisamente, y esa es otra de las cosas, son previos a toda esta situación. Claro.
¿Has hablado con tu mamá? ¿Ella le ha pasado algo? ¿Ha tenido alguna visión, pesadilla a tu mamá? No he querido hablarlo con ella porque me da susto que se preocupe mucho porque ella tampoco está en la mejor de las situaciones. La verdad, ella ya tiene planeado devolverse y es porque en serio la soledad le ha dado muy duro. Entonces, estamos los tres mal por separado. ¿Mandé? Cuéntame, no. No, ¿qué me ibas a decir? No, que pasó un incidente anoche, precisamente que no lo había planteado, no lo había sentido, pero fue algo muy factible, que mi papá desapareció 2 días. Ah, caray. Sí, o sea, realmente nosotros pues hablamos cada tanto con él, pero desde el jueves dejó de contestar el teléfono. Sí. El viernes ayer pues lo buscamos, fuimos al conjunto, él se había ido en su camioneta, las luces estaban apagadas, no había nada, y él había quedado de ir con un hermano de él a la finca. Él tiene una finquita muy por allá en la mitad de la nada. Esa noche no pudimos saber de él. Por suerte ya hoy llamamos a los vecinos, ya nos corroboraron que él está allá. Él dice que se dañó el teléfono, pero me preocupa porque él se ha vuelto un poco más distante desde eso. Era otra cosa que yo creía, listo, es por la situación, porque yo me fui de la casa y es como lo lógico. Sin embargo, mi amiga ayer me decía, pero pues también piense que él es la única persona que sigue viviendo allá donde sucedieron esas cosas. Y no solo sigue viviendo allá, sino en un estado vulnerable porque ya está totalmente solo. Eso de que tu papá esté solito y esté en esta casa tenebrosa, ¿no te da miedo por ese lado en cuestión de él? Pues, o sea, realmente yo le llevaba muy normal, pero ayer tuve mucho miedo. Ayer precisamente tuve la suerte de tener a mi amiga allí presente porque fue un tema muy, muy pesado. O sea, yo lo llevé con calma, pero creo que me asustó mucho pensar que en algún momento él hubiera podido haber atentado con su propia vida, porque en algún momento crítico que él estuvo muy estresado, él me dijo que alguna vez lo había llegado a considerar. Sí. Hoy tuve la paz de que no fue así, y sin embargo pues por eso también es este proceso. Es pedirles ayuda en esa medida de que yo voy a seguir con mi vida común y corriente, sí, pero porque voy a intentar otra vez, como siempre, no creer con esas cosas, pero lentamente como que llega un punto en el que si uno no cree, así intenta dejarlas de lado, como que se hacen más evidentes, y más desde la perspectiva que tengo en este momento es como que las cosas están muy marcadas, y ahora cada vez que pasa algo como que todo tiene sentido con eso. Y bueno, yo estaba esperando que nos metiéramos con ese tema porque ayer precisamente ella y mucha gente también me lo ha comentado y me ha preguntado eso, de que a lo mejor es algo que estaba allí precisamente. Y hay dos hechos, dos hechos, y es el hecho porque es un hecho que yo tengo íntimo porque me da muchísima vergüenza. La verdad es que me da mucha pena y entonces lo sabrán ustedes, pero la gente de mi círculo social tal vez se lo habré contado a uno o dos personas muy cercanas, pero de resto no. Yo nunca lo había pensado, pero ayer, y me parece muy curioso que ustedes mencionen los murciélagos porque mi amiga ayer me hizo esa relación. Yo pensaba que los murciélagos simplemente eran animales por aparte. Pero mi mamá y yo tuvimos una situación, más o menos por el mismo periodo de tiempo. Esa sí la tengo totalmente, sacada, y es que estábamos en la cocina. La cocina daba un patiecito, ella estaba lavando ropa, yo estaba haciendo algo de comer, un pan cortándolo, cuando entró un murciélago hasta la cocina. Y pues mi mamá sí les tiene algo de miedo, pero tampoco así. Convivíamos con eso, normal. Ella comenzó a gritar desesperada, pero gritó así horrible. Eso fue un caos, brincó. Entre mi papá y yo intentamos sacar el murciélago hasta que por fin lo logramos, y fue una cosa muy fuerte, o sea, porque ella estaba a los gritos muy desesperada. Recuerdo entonces que yo le pedí, porque ella siguió allí al lado del patio, o sea, el patio estaba igual dentro. Bueno, nosotros le decíamos paticito, pero como es un quinto piso, no es que haya pisos, simplemente es una ventana y el lavaderito. Yo le dije a ella, por favor, cerrarla la ventana. Y entonces ella me respondió que no le iba a cerrar. Y yo le dije, pero es que si se mete otro murciélago, ¿usted va a reaccionar igual? No. Y en el recuerdo tengo muy patente, porque mi mamá y yo siempre nos llevamos muy bien, y desde la historia les comento que ella siempre ha sido un apoyo muy, muy invaluable, pero ella comenzó a reírse y lo comenzó a hacer en un tono muy burlón. Entonces yo le comencé a decir, no, por favor, es que cierre la ventana, que no iba a pasar lo mismo. Ella seguía riéndose, que no le iba a cerrar así.
Y no sé, o sea, comenzamos a discutir y yo le comencé a gritar y le comencé a decir que cerrara la ventana, que cerrara la maldita ventana. Ella seguía riéndose, seguía que no. Y este momento es una de las cosas que yo recuerdo como en tercera persona. Siempre pensé que es una estrategia para abordar y para no cargar con toda la culpa de lo que yo hice ese día. Pero yo estaba cortando pan precisamente para la comida y me volteé con el cuchillo y me comencé a acercar a ella. Ella inicialmente se rió porque la dinámica, pero hubo un momento en el que ya estábamos muy cerca y recuerdo que es una de las cosas más fuertes porque ella se colapsó, o sea, los ojos se le perdieron y se dejó caer. Sí. En la transición directamente de ese momento en el que ella se ríe, ella alcanzó a gritar. Estaba mi primo, un primo mayor en ese momento. Yo recuerdo toda la escena desde tercera persona, o sea, no desde mi cuerpo, como si la viera desde la mitad, viendo hacia ella y viendo hacia él. Y me reincorporo cuando me tiran duro contra la pared, durísimo. Ahí es donde otra vez vuelve el flujo de los recuerdos desde primera persona. Y veo que es mi primo. Obviamente me arrebata el cuchillo y me mira con un asco, con una sorpresa. O sea, esa situación él no entendía. Mi mamá seguía inerte en el piso, o sea, mirando a la nada. Y yo pienso, pues obviamente la reacción fue entrar en un estado catatónico, un estado de shock. Y yo ante esa situación simplemente salí corriendo al cuarto. ¿Cuál es la cosa? ¿Y cuál es la vaina? O sea, esa situación, pues yo creía que había sido aparte, siempre había sido extraña y siempre había sido una culpa, que incluso yo creo que hasta el momento ni siquiera soy capaz de abordarla o de entenderla desde una imagen principal, pero no es de gratis que haya sido durante la misma época. Y pues ha mejorado la relación, la verdad es que esa es otra cosa que no me había fijado hasta el momento, que la relación de nosotros se había vuelto muy positiva, habíamos logrado llevarla bien, hasta el tema del robo. Sí. Correcto. Igual del tema del robo, por ejemplo, siguió positivo. Yo le comenté, él me prestó dinero para otra vez volver a sacar los documentos, porque pues a mí todavía no me habían pagado y seguimos las cosas bien, pero de ahí a las últimas 2 o 3 veces que nos vimos todo fue para abajo. Y entonces eso es lo que les digo, o sea, me parece que todo tiene mucho sentido. Y el tema religioso, pues mi mamá fue como la que intentó llevar mucho de eso. Por la familia de mi papá siempre han sido muy, muy religiosos. Mi papá es como muy por fuera de eso. Y en la familia de mi mamá, religiosos pero a distancia, no muy tradicionales. Yo creo que realmente él sabe que esas cosas están presentes, pero la imagen y la posición de él, porque lastimosamente también le tocó liderar la familia de él desde muy pequeño, ha sido esa. Él no se da el espacio a sufrir, no se da el espacio a llorar, no se da el espacio a expresar. Es una persona totalmente... Sí. Es agradable, es muy chistoso, pero siempre, y todo lo oculta, todo lo reprime. Y más conmigo como hijo. Es bonito porque ya, digamos, emocionalmente se había abierto un poco, pero yo estoy seguro de que él ha vivido más esas experiencias, porque si no, él no contaría con el miedo. Es la única vez que yo he visto en serio a mi papá con miedo cuando contó esa historia. Pero porque estábamos preciso en un santuario de la Virgen y comenzamos a hablar de eso y salió el tema y él lo contó a mi mamá y nosotros una vez también lo hablamos, que fue muy extraño porque él tampoco le había comentado esa historia a ella antes. Él nunca se permite esos espacios y por eso es que me preocupa. Yo pensaría que él sí ha sentido cosas allá. Comprendo. ¿Cuántos años tiene tu papá? 65. No, pues va a estar difícil que entienda. Y aparte, no solo, o sea, ya de por sí las personas mayores son tercas y él es más terco aún. Pero hombre, la verdad es que preocupa esa... Ok. Esa Dime. cosa... Ajá, bueno, dale. Continúa. Ok, déjame contestar estos comentarios. Dice, oye Armando, pero el ir a exorcizar no nada más es ir a sacar los demonios, se requiere dedicación, ayuno, oración, conocimiento de la palabra, etcétera. ¿Tú estarías dispuesto a hacer estos procesos, amigo? Hombre, la verdad es que con este punto de vista sí. Yo no sé, o sea, me da miedo es porque es algo reciente, pero en este tiempo, en un mes, que todo se ha ido de cabezas y me da mucho susto lo que pueda pasar, especialmente por el tema de mi papá. Ok, dice Luz Guisao, dice, buenas noches, llegué tarde, un abrazo Armando desde Medellín, Colombia. Mira, otra persona de Colombia. Gracias amiga Luz, bienvenida. Bonita Gutiérrez, pobre de su papi, si no pones atención, rápido se lo va a llevar. Aquí nos está diciendo eso Bonita. Dice Alejandro García, hola Armando otra vez. Oti, pregunta a Antonio si conoce bien a las familias de sus exparejas. ¿Conoces bien a las familias de tus exparejas? Si quieren, o sea, yo creía que sí. ¿Cómo? Yo he tenido 3 relaciones grandes. La primera fue muy bien, era una chica que estudiaba en mi colegio. La segunda
que fue con la que duré. Hay un pueblo aquí en Colombia, está en el Valle del Cauca, que yo principalmente también soy de allá, que era de donde era esta chica, pues es muy conocido por el tema de la brujería. Yo la verdad es que nunca le había puesto cuidado a eso, por lo que les digo. Y tampoco sabía, yo soy muy despistado. El asunto es que nosotros comenzamos a salir y alcanzamos a durar año y medio, pero fue una relación profundamente tóxica, muy fuerte. Y fue al final específicamente que ella dijo que pues, me había leído el tabaco y que ya recuerdo esas frases. Yo sé que Mila no me quieren, yo sé que tú ya estás pensando en terminar conmigo y eso. Ahí fue que pasó lo de mi mamá, que partimos todo lo que me había dado porque me había regalado muchas cosas y eran cosas simbólicas, me había regalado un anillo, unas cositas, cosas que me podían quedar por ahí. Y posteriormente, eso pues es un tema que yo no cuento porque yo no lo alcancé a vivir propiamente, pero ya después con la pareja, la última con la que duré y vivimos juntos, alcanzamos a vivir juntos año y medio más o menos, a ella sí comenzaron a pasarle cosas. Porque esta expareja de este pueblo seguía escribiéndole, me contaba que le escribía prácticamente todos los días. Le decía que vea, el suelo está con usted porque le recuerda a mí, cosas así por el estilo. Y comenzaron a pasarle cosas a ella, a mí. De mi parte nada, o sea, lo primero que comenzó es que se movían las cosas del hogar, o sea, dejamos una leche en la cocina y aparecían en la esquina. Sí. Listo, eso muy normal hasta ahí. Nosotros decíamos, bueno, nos distrajimos, no sé, alguna cosa. Pero a ella sí comenzaron a pasarle cosas más fuertes porque pues cuando yo he estado por acá, estaba donde mis papás, le apareció una rosa marchita sobre la cama. Recuerdo que pues yo no le puse mayor pereque, yo dije no, pues pudo haber sido los gatos, pues revisa, pero es que raro que los gatos hayan metido una rosa, o sea, porque justo la pusieran ahí en la cama, ahí sobre la cama. Raro porque no había ningún rosal cerca, o sea, nosotros vivíamos en medio de ciudad, no había cómo sacar esas flores desde ahí. Y pues ella la recogió y la botó. Ella igual le preguntó a la abuela y la abuela le dijo, no, ¿usted cómo se le ocurre? ¿Ya la cogió? No la coja. Entonces le dijo, no, es que eso es brujería, le tiró todo eso. Sí. Sin embargo, pues nosotros seguimos común y corriente, no le pusimos mucha cosa. Y pues, como les digo, yo siempre he intentado ser muy escéptico con eso. Pero pasó una situación, porque por eso todo es desde perspectiva externa. Es que estaba yo en la noche, nosotros estábamos durmiendo juntos. Y yo me desperté y la sentí que se me agarró durísimo. Y estaba llorando desconsolada. Entonces, claro, yo le pregunté por qué, la abracé de una, fue todo muy extraño, nos quedamos ahí un rato, ella de verdad estaba totalmente alterada. Cuando ya pudo incorporarse, es que me dijo que en el sueño, o sea, ella soñó que estaba allí, me vio allá al lado, tal cual como estaba, me vio la casa, vio el apartamentico tal cual como estaba, vio todo a la perfección. Sí. Pero al lado de la cama, al lado de ella, vio como si fuera un niño, o sea, un niño, pero que tenía una casa, o sea, como si la cabeza fuera un perro negro, como si fuera de esos perros como peludos, tipo Schnauzer. Yo la verdad nunca le entendí bien, ella me decía que era así, yo la entendí así. Fue un rato hasta que ella me lo pudo decir y ella comenzó a tener sueños así por el estilo y era muy difícil porque se despertaba llorando así agobiada. Y pues entonces también le contó a la abuela y la abuela le consiguió el contacto de una mujer aquí en Pereira. Fuimos donde esa mujer. Yo la verdad siempre he sido muy desconfiado porque pensaba que eso era una forma de timar a la gente, de sacarte dinero. Sí. Para eso. Entonces yo pues la acompañé, pero la idea es que ella entrara sola. Ella no sabía bien de mi relación pasada hasta el momento. ¿Listo? ¿Qué pasó? Ella entró un rato, yo esperé afuera. Cuando salió ella y la señora era una señora mayor, muy agradable, atendía en un apartamento común y corriente donde vivía. Y llega y me dice, ella, ven que ella necesita hablar contigo. Entonces pues yo entré y ahí fue que me dijo, vea, lo que le está pasando a ella es porque no se lo pueden tirar a usted y se lo están tirando es a ella. Es una así y comenzó a describirla. La describió exactamente, describió cosas de la relación que yo no le había comentado, que no le había dicho de ninguna manera. Y lo que más me hizo confiar en esa mujer, porque no nos cobró absolutamente nada, porque nos dijo, vea, o sea, la situación es grave. Y entonces nos dijo, vayan y háganse unos baños, no sé con qué era el baño. Entonces el proceso, y me acuerdo, teníamos que irnos al baño y en la puerta del baño teníamos que prender 3 o 4 velas blancas. Y nos metíamos al baño, era con unas hierbas, nosotros nos echábamos ahí directamente y nos quedábamos un rato en el baño, así, unos 10, 15 minutos. Teníamos que hacer unas oraciones y ya después podíamos apagarlas e irnos. Ella nos decía, ustedes no pueden salir del baño en ese momento. Y pues yo creo que, o sea, yo lo asociaba a un proceso de sugestión. Yo
decía, nosotros decíamos, que como recochando, que se sentía como si hubiera alguien andando por la casa mientras pasaba eso. Entonces decíamos, bueno, estamos sugestionados y demás, pero eso sirvió, eso bajó mucho. Después de que terminamos, curiosamente también terminó en unas circunstancias similares, en peleas muy difíciles, muy marcadas. Ella me dijo que pues ella sí había ido en un lujo del proceso, que efectivamente lo que le estaban haciendo era por estar conmigo, y me dijo que a mí me habían hecho un entierro en el pueblo ese. No sé si allá también se hable lo mismo del entierro. Sí, estamos hablando del mismo tema, amigo. Oye, qué bueno con la pregunta esta de Alejandro García, de nuestra amiga Oti, de esto de tus parejas, cómo van saliendo las cosas. Ahora una pregunta, amigo Antonio, ¿supones que alguna de ellas, bueno, yo creo que ya quedó claro quién, crees que esta mujer le haya hecho algo a tu familia? Porque si te fijas en el patrón común, tú, tu papá y tu mamá andan pero para el arrastre, por lo que me puedo dar cuenta. ¿Qué opinas? Pues es que a mí lo que sí más extraño es que todo esto ha sucedido antes de conocerla. O sea, toda esta experiencia, y te digo que lastimosamente la relación de ellos iba mal, iba bien, iba mal, mucho antes de que sucediera eso. ¿Al cuánto tiempo la conoces a ella después? No, yo ya estaba en la universidad, nos conocimos ahí precisamente, entonces tendría yo unos 20 años. Ya. Entonces pasó, y ya la relación había estado en sus puntos malos y en sus puntos buenos. A mí lo que se me hace curioso es que en los dos contextos salga es que no me hacen nada a mí directamente. Y no creo que haya sido por falta del intento. Y, o sea, la que sabe, y por eso dije en un momento que mi mamá es rara, la que sabe de algunas de esas cosas, la que iba a las misas, la que trae las virgen, la que me entrega los amuletos, la que me pone a hacer todo el tema de la gratitud es ella. De partir esas cosas a la mitad, yo creo que eso nos había tenido en cierta manera protegidos. Comprendo. Mira, déjame leer aquí otros comentarios que está diciendo el público. Dice Juan Gómez, esos son síntomas de una casa embrujada, necesita que la armonicen. Dice Juan Gómez. Gracias, amigo Juan. Sí, efectivamente, una armonización no vendría mal. Dice Morocho, buenas noches, Armando. Llegué tarde. Saludos desde Córdoba, Argentina. No te preocupes, amigo. Un abrazo, al contrario, y bienvenido. Dice Tiger Pink, presente. Buenas noches, Tiger. Bienvenida. Dice Eduard B. Buenas noches, saludos desde España. Un abrazo, amigo, hasta España. Precioso España. Dice Marisela Infante, si el señor fue monaguillo y practicó los exorcismos, entonces lo está atacando el marracurraco. Dice, y es una guerra espiritual muy fuerte la que va a tener, pero este muchacho debe trabajarlo para, déjame buscarte a ver hasta dónde te mandó, amiga, para convencerlo de llevar esta lucha hasta el final, para bien de ellos. Se escucharon muchas carcajadas. Fíjate que aquí tengo otros 3 comentarios en donde alguien me está diciendo que se escuchan carcajadas allá de contigo. ¿Hay alguien más ahí contigo? No, nomás estás tú y la gatita. Sí, no. Ok, bueno, no queremos alertarte ni que te pongas nervioso con esto que estamos diciéndote, a lo mejor escuchamos mal o escucharon mal. Bueno, vamos a continuar. Dice Bonita Gutiérrez, amigo, encima un copal con chiles, yo creo más bien chiles secos, los demonios los odian. No sé si allá haya copales y chiles secos. Ya ahorita me dices, déjame leer los demás. Dice Morales MS, ahora entiendo por qué la interferencia de repente. Sí, porque no la había experimentado. Salvador Reyes, hola Armando, me voy a bañar, jeje. Pues bien bañado, amigo. Dice Bonita Gutiérrez, bajé 10 kilos en algo similar a lo tuyo. Un suceso que pasó nuestra amiga. Ok, no creo que este ente tenga que ver con las exparejas, porque es algo que lo sigue desde niño. Sí, tienes razón también. Dice Alejandro García, es raro lo que le pasa. Después de ver los antecedentes de otras historias, no será algo que le hayan hecho las ex, pero fíjate, en el innombrable siempre ataca mucho a las familias religiosas. Bueno, dices que aquí ninguno es religioso, ¿verdad? O sea, toda la familia, por parte de mi mamá es como la más religiosa, ella sí iba al grupo de oración y demás, estuvo al pendiente, pero pues mi papá sí fuera. Y en la familia de él estamos como mal vistos, los 3 hijos, porque no sé, o sea, somos como más alejados del tema. Obviamente pues tampoco decimos que Dios no existe ni nada de estas cosas, pero nunca hemos sido involucrados. No sé, ayer me comentaba pues mi amiga de posibilidades y ese es el asunto. Yo creo que el tema no puede ser de mis exparejas porque es algo más viejo. Sí, claro.
Y al menos durante cuando estuvo el tema fuerte con mis exparejas, yo nunca sentí nada tan fuerte así. Sí, yo se me sentía un poco apagado como lo que estoy sintiendo ahora más o menos, pero no tanto. Oye, pero eso que mencionas de que te hicieron un entierro y todo, tampoco es como para dejarlo a un lado. No sé, o sea, no sé si a ustedes les pase o no sé si tenga que ver con eso, pero cuando me lo mencionan yo pienso en el lugar en el que puede estar. Exactamente, no sé, yo no me he querido meter con eso y aparte tampoco he tenido la asesoría, por eso precisamente antes de me preguntaba en la medida de que pues no sé si de pronto ya lo haya dicho de enojo porque pues ya habíamos terminado de toda la situación, pero cuando me lo menciona, siempre pienso en el mismo lugar, en el cementerio de ese pueblo donde vivía ella queda lejos, o sea, queda ya saliendo como para seguir con la vía y siempre pienso que uno entra, es al fondo, a la izquierda, ahí está, es raro. Yo no sé por qué venga eso, pero porque, como les digo, yo en estos temas así no tengo experiencia, ni he estado acercado, ni conozco muy bien. Ok. Déjame entonces acabar de leer esto. Dice Morales MS, sí, yo también escucho cosas raras con este caballero. Sí, por ahí están escuchando. A lo mejor es la gatita también igual. No podemos descartar que la gatita esté haciendo ruiditos. Dice Yolanda Bonifacio, en mi opinión debe buscar ayuda con Cici Ataide y que siga el proceso al pie de la letra. En caso muy extraño puede ser magia negra, parálisis del sueño, trabajo de destrucción. Sí, también efectivamente. Marta Corella, hola Armandito, saludos, bendiciones, tarde pero segura, saludos a todos desde California. Martita, bienvenida, como siempre un gusto saludarte. Otra vez yo, Oti, Armandito, ya ves, las cosas vienen de las ex, todo por las malas personas, no saben perder, recuerda que les llegan las cosas malas, así. Sí, pero fíjate que ya nos mencionó que sí hay un tiempo extemporáneo de los sucesos de las de ex, pero pues sí también hay que checarse, ¿no? Por lo que te dices que te hizo del entierro. Dice, sí se escucharon risas, yo pensé que era gente ahí, dice Edward de España. Juanita Ramírez Rodríguez, hola Armandito, tarde pero aquí estamos, bendiciones. Gracias amiguita, bienvenida. Dice Maricela Infante, le sugiero que diga ahorita, en el nombre de Cristo, Jesús te reprende y te vas. Me dejas porque tú no tienes cabida en esta casa, en el nombre de Jesús, y te vas a ver qué pasa. Uy, ese es el asunto, o sea, a mí esas cosas, yo por eso directamente, o sea, intento vivir a la margen de eso. Ya. Porque, o sea, lo que me están diciendo me da mucho susto, y más porque Panchita, mi gata, está tranquila. Sí. Ya un rato tranquila. O sea, sí está caminando de aquí para acá, pero no está como ahorita que estaba debajo de la cama, que estaba arañando, no. Oye, pausa. Explícanos, ¿lo que estaba haciendo no era porque estaba jugando? ¿Era porque estaba pasando algo ahí? ¿Crees que pasa, que se comporta así porque pasa algo ahí? Muchacho, no sé. Sí, porque la gata se comportó como que muy... ¿Mandé? No sé qué estábamos diciendo en ese momento. Sí, porque está tranquila, o sea, no lo volvió a hacer, fue precisamente en ese momento. ¿Había hecho eso antes? Pues hay veces lo hace para llamar la atención, pero nunca en mi cuarto, no sé. Ok, amigo, y bueno, ¿cuál es el plan B? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tienes pensado resolver con todo esto? Pues yo he estado pensando en causas y pues precisamente ayer mi amiga fue la que me dijo y me planteó y me cuestionó, porque, o sea, ella y la mamá son como diría yo, raras. O sea, en el sentido de que tienen esa facilidad para sentir esas cosas. Y la mamá incluso pues hace a veces trabajos de magia blanca y cositas así. O sea, conoce esas vainas. Y fue muy curioso porque ayer que estábamos hablando, cuando yo le conté eso, ella tuvo tanto miedo. Y ella me dijo, Toño, es que yo en serio siento que eso es algo muy pesado. Eso es algo distinto. Eso es algo muy fuerte. Porque ya había pasado, preciso una vez yo tengo que viajar a Cali, una ciudad cercana para mi maestría, y una vez en el hotel común y corriente, bueno, no lo digo tan normalizado, pero no fue algo fuerte, yo estaba durmiendo cuando escuché que raspaban la puerta, sí. Me desperté, iba, revisaba, nada, otra vez volvía, raspaban la puerta, no habían gatos, dejé la puerta abierta y me quedé a mirar. Y otra vez escucho el sonido. Se escuchaba alguien afuera, yo le escribí a ella, porque pues ella es el referente, por suerte ella siempre ha estado ahí. Entonces le escribí, hablamos, alguna vez le conté, yo le dije que sentía era como que había un hombre afuera, un hombre afro mirándome, y ella se lo tomó con mucha calma. Ella me dijo, no, la verdad es que de pronto, no sé, eso es un duende, alguna cosa, no le puso mucho cuidado. Pero cuando le conté esta situación, en serio, la reacción de ella fue muy distinta, en serio quedó muy, muy asustada. Ella me dijo, es que eso es un tema muy pesado lo que hay allí presente. Y
y me preguntó cosas que me rayaron, porque me dijo, no, o sea, toca saber, y me dijo, vea, sus papás hicieron algo antes de que usted naciera. Y no sé, o sea, ahí me asusta y yo ahora lo menciono y me da miedo en la medida que pueda ser así. Esa es la otra cosa, yo soy el hijo de un segundo matrimonio. Pues yo conozco a la mamá de mis hermanos y ella es un amor, ella es una mujer súper agradable, súper bien, pero pues es de una familia grande. Una posibilidad. La otra posibilidad, que por ejemplo la familia de mi mamá viene del Valle, que el Valle es conocido por eso, y después de mi bisabuelo todo termina en un palenque del Chocó, o sea, de ahí para arriba no hay más. Y es como se puede decir, el misticismo, esas cosas habían estado muy presentes, al menos hasta mi abuelo Mario, cositas así. Entonces eso tiene posibilidades. Y la otra es que haya sido algo que está ahí en la casa, o bueno, que estaba, pero o sea, lo que les digo directamente es que siempre siento que yo siento miedo, siento eso, siento es la imagen de esa cosa. Y lo que me da miedo, desde que perdí los amuletos, digámoslo así, de manera bonita, la estrella y lo que me dio mi mamá, es que la imagen cambió. O sea, yo tenía la imagen de la cosa en el sentido del pelo, pero ya no lo tiene. Y me preocupa mucho porque, o sea, más allá en términos psicológicos también es algo. ¿Qué pasó? Se salió la gata otra vez. Ah, Está corriendo de lado a lado, está brincando. pero no te sugestiones, chance a lo mejor nada más está jugando. Y no, les digo la verdad, me dejó bastante nervioso lo que me comentaron. Y yo también he visto, o sea, la calidad de imagen bajó. Oye, bien, para que no te sugestiones, quiero preguntarte una cosa. Lo que acabas de platicar me dejó enganchado con esto que dices de que un hombre afro estaba mirándote. Pues, hombre, no, o sea, uno lo siente así. No sé si a ustedes les pasa. Y más en esa situación. No fue algo tan grave, o sea, fue en el hotel es una casa vieja. Y pues Cali es conocida como por eso, por una ciudad así. Incluso la historia, uno de los elementos más conocidos de Cali son las tres cruces, que supuestamente las pusieron mirando al Pacífico, que porque se había metido un demonio desde allá. Y pues eso viene mucho de una cultura casi muy racista desde acá, de que lo asociábamos a la brujería desde esas cuestiones, pero está. La historia es corta, es sencilla. Simplemente esa noche me desperté, sentí ese ruido, de verdad lo busqué, revisé, abrí una puerta, o sea, mirando a ver si de pronto había un bicho, un gato, un pájaro, lo que sea, pero no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No. Creo que estoy muy sugestionado. O sea, la verdad es que creo que o sea, me asustó la situación porque, o sea, escuché un ruido. ¿Tú estás solo totalmente ahorita? No está mi tía, pero hace rato está dormida y uno escucha cuando se despierta, normal. Pero pues ella está en su cuarto por allá y yo estoy aquí. Las luces de la casa están apagadas, con mi corriente, pero bueno, yo creo que es pendejada mía, la verdad es que sí. Ok. Estos miedos que te pasan también cuando, no sé, si has ido a dormir a la casa de un amigo o te va, qué sé yo, ¿no? Que no pasas la noche ahí en esa casa, por lo pronto. Pues, o sea, es que la verdad se han solucionado mucho desde que yo vine aquí, porque esta no es la casa, este no es el apartamento donde sucede, sí. Y normalmente sí, no había problema. En serio que, pues, yo siempre he sido un poco asustadizo, pero tampoco una cosa impresionante. O sea, que con ruido, una cosa como que me despierta, igual yo voy y reviso y todo, pero nunca le he puesto mucho. Y, por ejemplo, en el hotel, o sea, yo duermo con mi corriente en el hotel por aparte. Esa fue la única vez que pasó y no volvió a pasar nada así por el estilo. O sea, sí, realmente cuando yo estoy por fuera no. Y en la casa eran momentos, yo podía dormir muy bien y otros en los que sí, simplemente no daba. Y especialmente cuando estaba solo. Cuando estaba solo siempre era el mismo proceso que he estado comenzando a aplicar acá. Cuando iba, apagaba todas las luces lentamente, así, cerraba todas las puertas y cerraba la mía con llave. Aquí no, aquí pues ya me había relajado sin ningún problema, porque es una casa distinta, me parece que es más agradable. Y el hecho de vivir con mi tía ha sido algo muy positivo. Es una mujer maravillosa, pero sí, la verdad es que últimamente he sentido eso. Y pues ahora que ustedes me dicen eso, como que yo lo paso por alto, no le he puesto mucho profundidad a las cosas, pero o sea, puede que a este momento. Ok. Que hablar de eso es bastante sensible, ¿para qué? Sí, déjame acabar de leer estos mensajes. Dice Tiger Pin, Antonio, no te sugestiones, tienes que ser muy fuerte, como bien lo dijeron, va a ser una guerra, pero lo lograrás. Bendiciones, mijo. Luego dice Ernels, ya lo había comentado, una vez pedí a una señora que sabía de ello y creo que hasta me mandó un demonio.
Cuando se me subió encima, solo me enojé, lo corrí y le dije, no eres bienvenido con lo mío, no. Luego dice, Morales MS, yo le sugiero que busque ayuda con alguien que tenga conocimiento. Ok, Ernest Ochoa, me pasó una vez que en la madrugada llegó y se quiso subir, pero de tanto que me enojé, hizo una cara de molestia y se fue. Cuando le dije que no eres bienvenido, todas las noches duermo con oraciones. ¿Tú haces oración, amigo? Les digo yo, estoy totalmente fuera de todos esos temas. O sea, ni siquiera una oración de buenas noches o ángel de la guarda, nada de eso. Pues yo creo que va a tener que cambiar esa mentalidad, amigo. ¿Crees que sea esto de la psicología que tú dices, mi carrera es la que manda y pues nada me puede influenciar? ¿Crees que sea eso? Porque, claro, como les digo, yo vengo de un colegio católico, sino que desde siempre había tenido como esa idea. No me había identificado con los temas o con los valores desde ahí, entonces como que no había profundizado al respecto. No es que diga que Dios no existe, pero no había sentido esos procesos necesarios. Pues hice mi primera comunión igualmente, soy bautizado, pero por ejemplo confirmación no llegué a realizar tampoco. Comprendo. Mira, dice Mar de la Rosa, yo tengo gatos y nunca rascan abajo de la cama. Sí en la sala, pero nunca abajo de la cama. No, otra cosa me fijé si su gatita se le espina la cola y se pone a correr como si la persiguieran. ¿Le pasa eso a tu gatita? ¿Pero tiene la cola espinada? Estirada como, o sea... Sí, sí, es estirada, como si la persiguieran. Ya sabes que los gatos ponen sus colas en diferentes posiciones cuando hay ciertas cosas en ellos, ¿no? Aquí me está diciendo que si la tiene la cola esponjada y estirada. Ok, bueno. Dice, voy a escuchar la cosa porque está pasando este chico, ni pensarlo, yo expongo cualquier peligro. Tiger Pin, las cosas malas saben cómo sacarnos de su centro y si tú te sobresaltas o te asustas, ellos te atacarán. Dice Allison, saludos, Eduardo, se escuchan golpes. Alejandro García, dile a Antonio que prenda una vela blanca o un cirio y que le diga al Señor que es el dueño de su ser y que lea el Salmo 91 y posterior reza el Padre Nuestro y luego el credo. Creo que todo esto vendría bien hacerlo en la casa donde todo se originó. Pues es que igual allá no es que falten, no es que falten figuras, pero también otra de las razones extrañas que puede ser es que a mi papá le gusta coleccionar antigüedades, pero antigüedades. Yo creo que lo que tiene es una vasija de 420 años y antigüedades en el sentido de origen indígena. Pero pues, o sea, está eso, pero también están las figuras religiosas. Yo creo que la única, y eso fue muy extraño, esa fue otra cosa, es que mi papá alguna vez llegó con una fotico de esa virgen, pero una virgen tan tétrica. Ni mi mamá y ni yo la queríamos tener en el cuarto. Recuerdo que, o sea, al principio fue un motivo de risa, o sea, ella la tenía ahí y ella la descolgaba. Mi papá iba y la colgaba. Y entonces ya la descolgaba, iba y así sucesivamente. Pero es que en serio daba miedo, era muy incómodo. ¿Cómo era? Platícanos. No, o sea, pues, físicamente se veía muy normal, pero los ojos sí era como una virgen sonriente. Pues que es incómodo, no sé, normalmente la virgen uno no la ve sonriente. Pero sí, eso, y de ojos muy... Ahí está. No, o sea, uno identifica factores y rasgos que le incomodan, pero sí, eso, de ojos muy saltones. Ajá. Como hecha artificialmente. Y era eso. Y me acuerdo que mi mamá estaba en la pelea, luego ya intentó llevármela al cuarto y fue el chiste de que yo le dije, no, a mí no me vaya a poner eso aquí. Entonces ella se rió, es que yo tampoco lo quiero tener en el cuarto. Pero esa virgen quedó allá. Al final nunca quedó colgada, quedó boca abajo. La logramos meter en un closet, una vaina así, pero me acuerdo bastante de eso. Y es que eso es lo extraño. Lo que se me hace es que las imágenes también precisamente que tenemos en la casa son de vírgenes. La imagen que tiene mi mamá en la que está llena de agua bendita es una virgen también. Pues dices que la aparición también tiene una forma de una virgen, ¿no? Por eso es que o sea, lo estoy poniendo. Es que ese es el asunto, me siento muy loco porque estoy conectando cabos con todas las cosas. Y sí, o sea, estoy rayado en ese sentido, pero... ¿No será como esa cosa, amigos, que nos platicó Yesenia? ¿Se acuerdan de que en una casa metieron una figura de un ángel y que adentro de ese ángel estaba relleno de polvo del hueso de un muerto, ¿sí? Que alguna de esas figuras tuviera algo maligno, amigo. ¿Se te puede ocurrir que sea esa figura principalmente? No sé, cuando uno a veces le dice cosas como que llega ese escalofrío, no sé. Yo diría, pues porque eso vino después, eso no estaba ahí toda la vida, pero no creo que sea grande. Oye, ¿esa figura está hecha como de qué? ¿De plástico, de yeso, de qué?
plástico, pero es hueca por dentro, está llena de agua. Habla un poquito más a fuerte. Es de plástico, pero está hueca por dentro porque está llena de agua bendita. Pero la cosa que sí se me hace curiosa es el tema de esa imagen de la Virgen, de la que nos incomodaba a los dos, que se nos hacía súper rara. Raro que a mi mamá también le incomodara. Y porque ella normalmente sí tiene sus imágenes de la Virgen, ella en su cuarto, y ahora que todavía quedó así las tiene. Pero extraño eso. Yo creo que debería ir a buscarla, porque estaba en un portarretratos y todo, revisar, entonces no sé si tenga algo. Ajá. Ay, amigazo, pues es que hay de mucho para sacar de tu tema y hay muchas posibilidades de cualquier cosa. Bueno, yo aquí en este caso ya amigos, le pasé el teléfono de Javier Torres, pero también creo que le voy a pasar el de esta chica para armonizar, ¿sí? Porque tu casa necesita armonizarse, esa casa. Y pues bueno, amigo, unas últimas palabras que nos quieras decir para cerrar sesión, o qué tienes pensado hacer, o algo próximo. Pues me cogen de sorpresa, la verdad. Yo también estaba esperando esto porque, como les digo, yo no soy muy asiduo a estas cosas y normalmente me mantengo mucho al margen. Escuchar esas recomendaciones, la verdad es que son cosas útiles, entender esos procesos, porque realmente, o sea, yo solo quiero hacer hincapié en ese cambio, porque es el punto que se me hace más extraño del tema. Ajá. Es que está llorando. ¿Quién? Bueno, esto no, la gata. Fíjate, aquí ya nos está diciendo una suscriptora, Marisela Infante, que yo también estoy de acuerdo totalmente. Dice, deberían hacer limpieza, desechar todas esas figuras. También debemos saber dónde comprar las imágenes porque algunas están trabajadas. Yo dudo mucho que tu papá quiera deshacerse de eso. Ese es el otro problema. No, de esas cosas él no, porque es que ese es el ¿cómo se puede decir? El tesoro de él. Sí, claro. Incluso los momentos críticos en la relación fue que hubo una discusión y ella quebró algunas cosas y, o sea, fue un momento difícil. Pero sí, hay algunas figuritas. Si en algún momento es posible, les voy a juntar las fotos de las cosas. Pero bueno, más que todo es la imagen. En 10 años nunca había cambiado la imagen de lo que sentía cuando tenía miedo. Hasta ahora. Es como si se hubiera quitado ese velo. Es muy raro. O sea, yo siento esa cosa larga, esa mujer que vi en la sala. Siento que es algo que está ahí pendiente. Sí. Entonces sí, les comentaré, no sé, por el grupo de Facebook, alguna cosa, estaré al pendiente. Y pues les agradezco, hombre. Ok, bueno, pues así es, amigo. Ojalá tengas oportunidad de tomar unas fotografías a esas imágenes cuando vayas a visitar a tu papá. Y pues habla con él, ¿sí? Igual a lo mejor logras resolver algo y pues mejorarlo todo, ¿no? Bueno, pues amigo, unas últimas palabras para despedir la sección. Pues hombre, los tendré al tanto. Yo siento que esto es bastante útil en la medida de que, o sea, por el círculo, la única cercana que de pronto tenga relación con eso es mi amiga, que me haya podido dar luces, pero de resto pues no hay contacto con eso. Por suerte pues en mi casa sí, mi tía que es una mujer muy pendiente, muy bonita, sí, siempre al menos yo sé que me tiene mucho en sus oraciones, mi mamá que también ora bastante, o sea, están allá al pendiente. Pero bueno, les agradecería a ustedes también. Bien, pues así lo hacemos, mi estimado. Bueno, pues mi estimado Antonio Mejía, que pases muy buenas noches, nos despedimos. Sí. Gracias. Amigo, no me vayas a colgar, por favor, déjame terminar de despedir. Que pases buenas noches y no te vayas a sugestionar, ¿de acuerdo? Bien. Amigos, muchísimas gracias por haberme acompañado en este escabroso relato, que esperemos que sí se logre resolver algo. Amigos, gracias por haberme acompañado.